sé que hay un creador que es fuente de vida y manantial de amor, y mi patria es mi casa, mi orgullo y honor. ¿Qué tal, amigos de Derecha Mexicana? El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante polémico para platicar, como los que vemos actualmente. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Yo ya lo conocen, ya estuvimos platicando con él en otra ocasión acerca de nuestro nada querido Mesías tropical. Y pues es Naim Luján. Digo, Naim tiene una muy buena y vasta experiencia en todo el tema de la comunicación. Él es comunicador, justamente presentador de noticias allá en las lejanas tierras de Piedras Negras, Coahuila. También se ha desempeñado como parte de equipos de oratoria, de debate, y pues bueno, creo que hasta también a la parte de las leyes, ¿verdad? Naim, ¿cómo estás en esta bonita noche? Hola, que nada, Abraham. Pues primero que nada decirte que es un placer seguir dando batalla cultural. Saludar a todos los amigos de Derecha Mexicana, a los simpatizantes y a los que están viéndonos por mera curiosidad, porque fíjate que a esta hora de la tarde, pues estoy siendo objeto de acoso por mis ideas en Twitter. Fíjate, un comentario sobre este tema en el que quizás sí fui bastante ácido al encuadrar un tipo penal. Sí, Tú lo acabas de decir, un comentario jurista, o sea, al encuadrar un tipo penal en una conducta que se vio ayer, me ha ocasionado el descrédito de mucha gente que pide hasta mi renuncia. Ahí es cuando puedes dimensionar pues lo peligroso que es el anarcofeminismo, lo voy a decir así. Digo, ya que ya están haciendo campañas en redes sociales pidiendo mi renuncia del canal en el que laboro, ya que ya están atacándome personalmente, ya que me están acosando, porque eso es lo que está sucediendo, me están acosando a raíz de un tweet y que pues yo simplemente quise bloquear para evitar tener que responder o tener que debatir, porque lamentablemente se ha radicalizado tanto este tema, ¿verdad? Que inmediatamente cuando tú presentas un argumento se van al ataque hacia la persona. En este caso, al yo bloquear o al no contestar, pues se han volcado en una campaña de descrédito en mi contra. Te digo, esto comenzó hace algunas horas, están pidiendo mi renuncia, muy probablemente haya miembros de estos grupos que me estén viendo. Yo a ellos les dirijo un mensaje respetuoso y les digo que si lo que quieren es debatir, lo hagamos frente a frente o lo hagamos de manera, pues si gustan, a través de una videollamada, pero que no se escuden detrás del Twitter y que no pidan la renuncia a un cargo que me ha costado años labrar, una carrera que me ha costado labrar, solamente por pensar distinto. Fíjate qué curioso, ¿no? Todo parte de que yo llamo terrorismo a lo que ayer sucede en Palacio Nacional, que por cierto, hablando de feminismo, ya reportaba el Heraldo de México 69 policías mujeres heridas en los hechos de ayer. Olvidemos el tema del patrimonio nacional, el tema de las mujeres heridas, de las que fueron rociadas con ácido, de las policías, de las que fueron quemadas. Olvidemos del patrimonio nacional porque, bueno, para ellos son meros edificios. No, hablemos de las personas y sobre todo de las mujeres que están confrontando a estas mujeres. ¿Ellas pierden acaso sus derechos o no valen porque no piensan de acuerdo a ellos? Fíjate, yo emití un tweet y están pidiendo mi renuncia. Un tweet, un comentario. Pero sí se justifica que se haya realizado este acto, todos estos actos, ¿no? Quemar una bandera nacional, quemar mujeres, agredir mujeres, dejar desperfectos en la ciudad como los daños en la línea del metro, que ojo, hay mucho personal de intendencia que son mujeres. Yo no me voy a enfocar tanto en los edificios, las afectaciones que tuvieron mujeres por este tipo de cosas, que sí que es cierto, Abraham, y ya no enfocándome tanto en mí, sí que es cierto que hay un problema muy grande en México, que es un hartazgo social contra dos temas, y voy a cambiar un poco el orden de lo que te iba a plantear, ya que entramos de esta forma al conversatorio. En México hay un hartazgo social contra la impunidad, no nada más que viven los violadores, sino también los asesinos, los ladrones, los narcotraficantes. Alguien me criticaba por Twitter, ¿por qué no hablas del narco? Claro que también hablo del narco, porque es que también es uno de los grandes flagelos de este país y también la corrupción de las autoridades. Y aquí no se trata de defender a ningún partido. Hay un problema muy grande que en México sí existe machismo. Para, si mis detractores me están viendo, sepan que lo pienso, lo reconozco y sé que es un problema que se tiene que combatir de frente, es un problema que se tiene que combatir desde la base social, que es la educación, que es un tema del que realmente adolecemos en esta sociedad. Hay un problema que además es el presidente de la República que no nada más ha cometido una serie de actos de ineptitud económica, industrial, de infraestructura, sino que comete el error. Yo no sé si sea error a estas alturas, si quienes lo manejan realmente son los que lo obligan a esto para generar esta explosión social, pero de picar la cresta y de ponerle sal a una herida que está
supurando, Abraham, que es el tema de los feminicidios y que sí a muchos nos duelen, pero que no obstante lo anterior, y dirán que como hombre no tengo yo que decirlo, pero hay muchas mujeres asociadas a derecha mexicana que en sus tweets lo pueden comentar y lo pueden corroborar y lo invita a que lo vean. No es nada más una cuestión de los hombres, sino es una cuestión de toda la sociedad que dice, es que ese reclamo es bien justificado, pero la forma de llevarlo es lo que está mal. La forma de canalizarlo no resuelve nada, porque en la práctica las mujeres que se vieron violentadas, las mujeres policías, las vallas de Palacio Nacional, no van a resolver el gran y el grave problema que tenemos y que hay que resolver desde la raíz, Abraham y amigos de derecha mexicana y quienes están viendo este video, que es la educación, el respeto que existe. Yo lo comentaba incluso en Twitter, me extraña que eso no lo hayan citado mis detractores, que el Día de la Mujer iba a haber dos clases de hombres, los que con nuestros actos defendemos y respetamos a las mujeres, porque en la práctica eso hacemos, y a veces siendo caballerosos ya nos metemos en líos, porque es que ahora a las feministas no les gusta que seamos caballerosos con ellos, pero bueno, nos limitamos a respetarlas. Pero estaban también los que se subieron al tren del mame y publicaron que eran muy feministas, cuando en la práctica son de lo peor, ¿no? Entonces, hay una doble moral muy grande entre los que critican a quienes somos firmes en nuestras convicciones y decimos, oye, o sea, no es que esté mal que se expresen, no es que esté mal que haya dolor, es que claro que hay dolor. Los que me critican y me decían, tú jamás has tenido familia que han sido violadas. Claro que he tenido tías que han sido víctimas de acoso, claro que mi mamá fue víctima de acoso, y perdón que lo diga así de personal, y perdón si me estás viendo, pero es que ese sentimiento de ira y de coraje, en lugar de canalizarlo irracionalmente, que se supone que nos preciamos de ser seres civilizados, sino a una acción. Y yo lo decía con uno de mis detractores, ¿qué es lo que estamos haciendo los que pertenecemos a derecha mexicana? Ya te cambió el guión, Abraham, lo siento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo los religiosos? Pues pertenecemos a asociaciones donde buscamos, además del apoyo psicológico, dar despensas y dar apoyo alimentario a la gente. Estamos buscando una sociedad más justa. Yo soy el primero en decirlo. Yo entrevisté a la secretaria de Seguridad Pública el día de ayer y me pareció fascinante una propuesta y una acción que están tomando en el estado de Coahuila, Abraham y amigos, que es que a los acusados de violencia doméstica les van a poner una pulsera, así como a los que están en prisión domiciliaria, para evitar que regresen a sus hogares, porque lamentablemente la reincidencia de la violencia doméstica, que es uno de los grandes problemas de la mujer, es que se genera una relación muy enfermiza, como un síndrome de Estocolmo, ¿no? En la que la víctima perdona a su victimario y ahí la autoridad se ha tenido que meter a decir, oye, ¿sabes qué? No, se tiene que alejar porque merece todo el peso de la ley. Y yo lo celebré al aire. Claro que eso no lo van a mencionar, ¿verdad? Yo lo mencioné al aire porque son estrategias efectivas. Yo he sido el primero también en defender penas más duras contra violadores y asesinos. Cuando yo dije, hay que castrar químicamente al aire a los violadores, me dijeron, no, es que los derechos humanos de los violadores. Hombre, entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Porque, y perdón que me haya brincado el guión, pero esta clase de situaciones, fíjate, lo único a lo que conducen, Abraham, es llevar a la polarización, porque, ojo, no nada más algunas mujeres ni nada más algunos hombres, gran parte de la sociedad está en desacuerdo, porque sabemos que el problema se tiene que resolver de raíz, va más allá, es más profundo, es una ausencia de valores. A mí me enseñaron en casa, ya que se enfocan en temas personales, a mí me enseñaron en casa a respetar a una mujer como una persona, y me enseñaron a respetar a las personas. Si yo mencioné el tema terrorismo, es que existe un tipo penal que encuadra perfectamente esa conducta, pero no quiero que se tergiversen esas palabras. Tenemos un problema muy grande, y ¿sabes qué es lo peor de todo, Abraham? Que incluso el presidente de la República, por eso el título de este conversatorio es el 8M y la 4T, el presidente de la República ha demostrado su gran misoginia, porque en lugar de sentarse a dialogar con las mujeres, o para empezar, en lugar de prohibir la candidatura de un violador y un ser tan deleznable como Félix Salgado Macedonio, se limita a encerrarse a cal y piedra en el Palacio Nacional y a ganarse el repudio, no nada más de las feministas ni de la izquierda, sino también de la derecha, que dice, oye, de por sí tienes acarreado todo este tema de tu ineptitud y encima no das la cara. Eso es lo que yo quisiera matizar. El presidente comete un gran error, si no es que lo tenía planeado, de no dar la cara y de enfrentar y generar esa confrontación. Claro que conviene, porque dice el dicho, Abraham, divide y vencerás. Divide primero que nada la sociedad, que dice, ok, habemos quienes no estamos de acuerdo con López Obrador, pero tampoco estamos de acuerdo con este tipo de actos.
Otra cosa, ayer estuvo fenomenal y me encantó cuando al principio en las vallas se colocaron ofrendas florales y se colocaron monumentos para recordar a las víctimas. Esa manifestación que justamente contrastaba con las palabras del presidente, quien se refería a este muro como el muro de la paz, era la manifestación más contundente que podría haber, pero ¿cómo se tergiversa? Cuando viene el tema de la violencia, cuando viene el tema de las afectaciones, cuando viene el tema de los militares, a quienes respeto muchísimo, pero aunque digan que hayan sido armas en contra de drones, el hecho de estarle apuntando a la población con cualquier tipo de arma, aunque no sea letal, es una señal muy clara. El presidente ha buscado, no sé si a propósito o por descuido, por parte de su ineptitud, generar un encono entre la sociedad, pues como del que ahora estoy siendo víctima, ¿no? Ya. Mira, vaya, es sumamente, vaya, importante y para todos aquellos que no saben todavía todo el contexto, aquí Naim pues se dedica al tema de la comunicación, como les comentaba el presentador. Entonces él emitió un tweet bastante coherente, la verdad, porque muchos otros han tuiteado cosas pues mucho más fuertes y le tocó que pues cierto grupito de individuos, obviamente escondidos detrás de las redes sociales, empezaron a crear una campaña en su contra y pues empezaron ahí a incluso levantarle falsos y demás y pues actualmente pues está batallando vaya por esta cuestión, incluso ya están llegando a acosarlo, están llegando a pedir su renuncia por simplemente no seguir toda esta corriente de lo políticamente correcto. Y aquí me gustaría tocar un punto bien importante y es justamente todo ese tema de la censura y pues de la cultura de la cancelación. Ya en su momento platicamos un poquito acerca de esto ahí con nuestro amigo José Daniel Borrego acerca de ese tema. Y la verdad es un tema que está muy actual, muy polémico y a la vez es un tema muy, vaya, que a mí lo personal me preocupa mucho. ¿Por qué? Prácticamente lo que está pasando es de que nos dicen, tú tienes que seguir un discurso políticamente correcto y si no lo haces, te vamos a censurar, vas a perder carrera, vas a perder trabajo, vas a perder todo lo que has construido por años simplemente por no adherirte a una ideología. Porque ojo, eso es una ideología. La gran parte de los argumentos que emplean ese tipo de colectivos no se puede sostener. Ahora, aquí hay un tema muy importante y es aquí donde entramos en el tema de las falacias. Cuando te dicen, es que si no apoyas el feminismo, si no apoyas esta corriente radical, por así decirlo, estás a favor o te gusta o incitas a la violencia en contra de las mujeres. He ahí el problema. ¿Por qué? Una falacia de falsa dicotomía, así es. Exactamente, no, y bueno, y son varias, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Justamente vemos que este colectivo, porque ojo, son colectivos, tienden, y como bien lo comentabas, tienden a emplear lo que es el terrorismo. Y de hecho, hace poco yo también lancé un tweet donde tomaba la definición de terrorismo pues prácticamente de la RAE y decía, a ver, si comparamos el terrorismo de lo que la RAE te dice con lo que realmente están haciendo estos grupos, pues es realmente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo estos grupitos de choque es de que están usando la violencia, están usando el terror, están usando el daño tanto a propiedad pública como a propiedad privada. Pero ojo, si te fijas, lo están haciendo con un fin ideológico. O sea, Así no lo están es. haciendo, por así decirlo, para pedir que, queremos vaya, que el gobierno haga algo, etcétera. No. Y concretamente va siempre implícito el tema del aborto. Fíjense, aquí, Y a mí me parece, digo, sí, es bueno, es discúlpame bueno. tantito, nada más déjame, voy a leer textualmente. El terrorismo es la forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Esto es exactamente lo que están haciendo estos grupos. Digo, no lo digo yo, lo dice la RAE. Pueden buscar la definición de terrorismo y podemos ver efectivamente cómo van encaminados estos grupos. Ahora, ya nada más para darte por ahí lugar, Rey. Un punto también que me gustaría comentar bastante es de que estos grupos siempre van ligados al tema del aborto. Es decir, Sí, desgraciadamente, digo, es una desgracia esto, que una mujer sufra violencia, que una mujer sea asesinada. Ellos
toman esa desgracia y la convierten en símbolo de la lucha política, ¿sí? O sea, se aprovechan de una desgracia, se aprovechan de esa situación para promover una agenda ideológica que no es ni de ellas, viene de mucho más arriba. Ahora sí, te paso lugar Naim para continuar. Fíjate qué bueno que aterrizaste bien el tema. Ya volviendo un poco al programa que traíamos establecido, y es justamente las palabras de Agustín Laje, este politólogo argentino que ahora mismo pues también está siendo víctima de persecución en Argentina por todo lo que está pasando. Y me gustó mucho una frase que a propósito del día de ayer comentaba y decía, es que realmente el hecho de que las mujeres sigan muriendo es lo mejor que le puede pasar al feminismo beligerante, porque es una justificación para sus fines. Mientras más mujeres mueren, más necesario es el feminismo para ellas. Y te das cuenta que toda esta parafernalia de búsqueda de igualdad y de protección de las mujeres se cae cuando el hecho es que pasan por encima de las propias mujeres policías. Y yo hago mucho hincapié en esto porque había videos incluso de mujeres antes de todos estos sucesos orando, de las mujeres católicas que fueron a proteger iglesias. ¿Dónde están esas mujeres para el feminismo, Abraham? Y ahora, ¿dónde estamos los hombres para el feminismo? En el momento en el que te dicen, no, tú no puedes opinar, tú te tienes que callar, pero al mismo tiempo te dicen, bueno, pero es que tú no puedes hablar sobre el feminismo, como a mí me lo dijeron ahorita mis detractoras en Twitter, pero nosotras sí te vamos a decir cómo ser hombre. Y como tú no sabes ser hombre, de acuerdo con nuestros parámetros, por eso te tienes que salir de tu trabajo y por eso te tienen que echar. Y ellas no van a juzgar o no juzgan mi calidad periodística, ni mi calidad argumentativa, ni mi calidad profesional. No, es que el problema es que estoy en contra de ellos. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Protestan contra un presidente cuya característica principal ha sido proclamar que todo el que no está a su favor está contra él, y ahora que ellas protestan en contra de él, incurren en esto. Ahora, tú tocabas un tema muy interesante y es cómo toman como bandera o intentan tomar como bandera a todas las mujeres, cuando lo cierto es que en nuestro país hay una gran cantidad de mujeres creyentes, católicas, que desean ser madres. No sé, yo vi un video de una mujer española en una protesta que le dice el periodista, ¿no? Oye, ¿y usted cuando llega a casa va a cocinar a su marido? Y dice, sí, ¿por qué? Y porque yo lo quiero, y porque a mí nadie me va a decir qué hacer. Yo lo voy a hacer si quiero, y si no, no. Entonces, incurren en muchos de los aspectos tan negativos del machismo, ¿no? Que el machismo, que sí es un problema, y lo quiero reiterar, en México hay un problema. Tenemos la imagen del macho mexicano, el macho golpeador, el macho de puedes tener 1000 capillas mientras una sea la catedral, y eso está mal, eso lo reconozco y hay que erradicarlo. Pero entonces, al pensar ellas de esta manera, donde, bueno, tienes que pensar así, o si no, te vamos a censurar, o si no, te vamos a atacar, o si no, te vamos a acosar, pues voy a citar las palabras de Obi-Wan Kenobi, perdón que me meten en estos temas, ¿no? Te conviertes en algo que juraste destruir. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y uno de los actores que yo mencionaba en el guión que te planteaba, Abraham, el papel que juega la oposición en México. Lamentablemente en México existe una oposición al presidente que no ha sabido serlo. No ha sabido ser un freno claro a lo que es el presidente en sus actos que nos están llevando a crisis económicas, su manejo de la pandemia, del que ya hablamos en otro conversatorio. Entonces, aprovechando este vacío de oposición, estos grupos radicales aprovechan y se convierten entonces en la bandera de la oposición, aunque no muchos estén de acuerdo con sus ideales, no muchos estén de acuerdo con sus intereses. Me explico, la misma oposición se pronuncia como abiertamente feminista, no hay una oposición quizá de derecha moderada que diga, vale, nosotros no somos feministas, pero sí que somos a favor de la igualdad. El propio Partido Acción Nacional, que fue durante años el referente del Partido Conservador, se propone como partido feminista y obviamente lo tunden porque no hay una congruencia ideológica entre lo que dice defender y lo que a final de cuentas defiende. Concluyo esta participación quizá antes de cederte la palabra diciendo, ¿cómo es posible? Y de verdad me gustaría que la gente que nos está viendo lo piense. ¿Cómo es posible que una ideología que busca la igualdad sea tan dura? Pues justamente con el sexo al que busca igualar. Ya no se trata de igualdad, sino me parece que hay más bien atisbos de revanchismo. Fíjate que justamente lo que comentas yo lo veo de esta manera. Al final de cuentas, si te fijas, el machismo, como bien lo digo, el feminismo busca emular al machismo.
¿Qué es lo que te dice el machismo? Sin mí no eres nada. Es lo mismo que está haciendo el feminismo con las mujeres. Y como bien lo comentas, hay muchas mujeres cristianas, conservadoras, pro familia, y a ellas no las representa el feminismo. De hecho, justamente en Derecha Mexicana tenemos también colaboradoras mujeres Así es. muy respetables, muy honorables, que contribuyen a su comunidad y realmente reciben una cantidad de insultos tremendos. O sea, prácticamente, Sí, como bien lo comentas, les desean que las violen, que las maten, que les pase esto, que les pase aquello. Y como bien comentas, el feminismo, y ojo, justamente tomando datos, por ahí Agustín Laje y en su momento también César Vidal en España hicieron este análisis. Entre más dinero reciben los institutos que de la mujer y que de la violencia de género y todo ese aparato progresista, lo único que hace es aumentar la violencia contra las mujeres. O sea, no hay totalmente. un cambio realmente en ese aspecto. Entre más dinero se les inyecta a través del Estado, eso va incrementando todavía más. Y de hecho, fíjate, yo creo que tanto tú como yo estamos involucrados en causas sociales. Cuando muchas veces han dicho, oye, ¿y tú qué has hecho? Bueno, pues la verdad, yo soy parte de una comunidad cristiana, parte de la comunidad o parte de las acciones es dar una atención en el tema de la sociedad. Digo, y nosotros aplicamos mucho que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No vamos a estar publicando en Claro, Twitter, a ver, doné tanto dinero a tal causa. A ver, deposité tanto para apoyar a tal tema. No, o sea, uno lo hace pues en discreción, ¿verdad? Porque uno lo siente hacer. Entonces, algo que me ha tocado ver muy frecuente es esto. Justamente hay casos de violencia intrafamiliar y muchas veces la mujer es la que no denuncia. Y muchas así veces los es. vecinos, familiares o amigos le dicen, no, es que tienes que denunciar. Se anima a dar una denuncia, toman al marido, bueno, a veces ni es esposo, a veces es la persona, como dicen coloquialmente, se juntaron, ¿verdad? Entonces toman a la Ujú. pareja, la echan a la patrulla y el tipo empieza a llorar. Empieza a llorar y le dice, ya voy a cambiar, ya te prometo, y quita la denuncia. Y otra vez. O sea, y esto es un círculo vicioso. De hecho, fíjate que, digo, no puedo dar nombres, pero muy cerca de donde yo vivo, hay un caso muy particular. Hay un personaje que se vino a vivir desde el sur, a esta zona, y ojo, él tiene dos esposas, ¿eh? O sea, vino del sur y ahorita tiene dos esposas. No, obviamente no es legal su unión. O sea, él tiene dos esposas, Claro. a las dos las golpea, sus gritos se escuchan en toda la cuadra, los gritos de las mujeres, y ya los vecinos en repetidas ocasiones les han dicho, es que tienen que denunciar. De hecho, los vecinos le han hablado repetidamente a la patrulla qué es lo que hace, llega, le da como que un susto, lo regaña al tipo y le dice, bueno, ¿ustedes quieren poner denuncia? No. Oye, pues ¿qué hacemos, verdad? Hace poco fue tanto el escándalo que hizo este individuo que lo encarcelaron una semana. ¿Sí? Lo encarcelaron una semana, pero como no había denuncia, lo volvieron a dejar otra vez en su casa. O sea, Por eso fíjate que, perdón que te interrumpa, claro, pero claro. coincidentemente es pues esa acción que está tomando el gobierno coahuilense y que ayer lo platicaba con la secretaria de Seguridad en la materia, al aire se lo decía, me parece excelente, excelente. A estos sujetos sí hay que castigarlos con todo el peso de la ley. Hay que recordar que quien viola es un violador, no es un hombre. Quien maltrata es un maltratador, no es un hombre. Quien asesina es un asesino, no es un hombre. Echar en bandeja a todos los hombres o todo, a todo un grupo por los actos de un individuo es una falacia de generalización, es incurrir en algo muy grave, porque entonces generas un estigma social contra toda una comunidad, en este caso, ¿no? Contra todos los hombres, generas un resentimiento contra los hombres en lugar de decir, oye, no, yo soy el primero en decirlo. Mira, hay dos corrientes en el sistema penal. Están, pues, la que busca la reinserción y el que busca el sistema punitivo, ¿no? El castigo por el castigo. Lo voy a reiterar porque yo he tenido muchísimos debates con mis maestros de derecho en este sentido. Es que delitos así de graves, como la violación, como el incesto, como el parricidio, como el feminicidio, como el infanticidio, merecen todo el peso de la ley y merecen castigos, merecen penas privativas de la libertad. ¿Por qué? Porque dañan muchísimo a la sociedad. Fíjate nada más todo el daño que genera una violación
en una mujer, en una niña, fíjate, en un niño, porque también hay hombres víctimas de violación. Yo sí soy de los que creen, Abraham y queridos amigos, que tienen que endurecerse las penas contra estos individuos y que tienen que abundar las charlas y que tiene que haber un programa nacional a favor de la familia sin ideología, hay que aclarar, sin ideología, un programa de valores, terapias psicológicas. Yo me entiendo y lo he dicho, a mí me encantaría ser algún día legislador porque me encantaría poner en las leyes que todas las escuelas deberían tener por lo menos un psicólogo por grupo, Abraham. Y el gobierno debería destinar presupuesto. No es posible que haya escuelas donde tienen trabajadores sociales simplemente, y no denigro a los trabajadores sociales, pero cuando se necesita ayuda muy profesional para este tipo de casos. Hay escuelas que tienen que compartir psicólogo o en el peor de los casos, trabajador social. Hay que brindar ayuda psicológica y terapia a las víctimas de violación, a las víctimas de violencia doméstica. Hay que brindarles programas de autoempleo. Mira, no es por hablar de mi estado, pero en Saltillo se acaba de lanzar un programa buenísimo que es para las mujeres emprendedoras y es para ayudarlas a que en el marco de la pandemia puedan desarrollar el emprendedurismo. Y esto es algo que yo siempre voy a aplaudir. ¿Cómo se va a liberar la mujer del hombre cuando tenga independencia económica? Y eso, y fíjate, y lo puedo decir como hombre, a los hombres nos conviene muchísimo la liberación económica de la mujer porque, y incluso la liberación en este sentido moral e intelectual de la mujer, porque nos enfrentamos a mujeres más preparadas y aspiramos a relacionarnos con mujeres más preparadas. Yo en algún momento tuve una novia que me superaba académicamente por mucho y cuando me preguntaban, oye, ¿no te molesta? Decía, al contrario, eso me obliga a crecer. Tenemos que llegar a esa sociedad donde entendamos que una mujer que es capitán del ejército tiene el doble de méritos porque físicamente no tiene la fuerza de un hombre. Ojo, físicamente, ¿eh? La fisiología no miente, perdón, pero es que la genética no miente, pero hay mujeres que han llegado a altos cargos en el ejército, hay mujeres directoras, y eso es algo que se ha ganado, ojo, a pulso, a base de una carrera, de una preparación, y eso es algo que hay que reconocer. La sociedad necesita eso, necesita ese equilibrio. ¿Por qué? Porque a los hombres nos orilla a ser mejores. Insisto, y lo voy a insistir una vez más porque parece que a veces no queda claro, se tienen que castigar a los culpables. Se tienen que endurecer las medidas contra aquellos que violentan a la mujer porque violentan a la sociedad, pero no se tiene que generalizar y no se tiene que generar un ambiente de anarquía, porque realmente si te das cuenta y si se dan cuenta, mis queridos amigos, ahora el 8M se está convirtiendo en un nuevo 2 de octubre. Anteriormente el 2 de octubre, y tiene relación con la 4T, no, anteriormente el 2 de octubre era una fecha donde se permitían desmanes, porque pues era una forma de liberar el coraje por los jóvenes asesinados y el discurso era el mismo. Y si estabas en contra, decía, ¿no te duelen los jóvenes asesinados? Oye, claro que me duelen, pero mientras había jóvenes en los movimientos estudiantiles que salían a protestar lanzando piedras, habíamos jóvenes que estábamos en las aulas, habíamos jóvenes que estábamos en las bibliotecas preparándonos, aspirando a ser legisladores para ahora sí endurecer las penas contra quienes matan de esta forma tan impune, ¿no? Entonces, se vuelve lo mismo, y a los mismos izquierdistas, no me gusta el término chairo porque me parece muy peyorativo, pero los mismos izquierdistas que anteriormente se jactaban de todos sus desmanes, ahora se pusieron del lado de López Obrador, ellos sí son los incongruentes, diciendo pues que estaba mal, cuando lo hicieron toda su vida. Claro, sí, vaya, la verdad es muy, vaya, es muy contradictorio este tema. Digo, a mí me gustaría recalcar dos puntos. Digo, pequeña corrección, sería el 12, ¿va? El 12, el 2. Digo, también hay desmanes por el día del descubrimiento de América, ¿verdad? Que ya sabes que se arma todo eso. Pero bueno, a mí me gustaría recalcar dos cosas muy importantes. Justamente estos grupos colectivistas, por así decirlo, con su intención de mejorar o de ayudar al cierto grupo que buscan, entre comillas, defender, pues al final de cuentas lo buscan, vaya, lo terminan perjudicando. Por ejemplo, cuando se implantó el sistema comunista en Rusia, la mayor parte de los muertos fueron campesinos y fueron obreros. La aristocracia en muchos casos escapó, ¿eh? O sea, si acaso el Sí, zar y su familia, pues, de hecho Nicolás era muy optimista, pero bueno, ellos se quedaron, la gran parte de la aristocracia escapó, que según eran el enemigo, ¿verdad? Realmente los que murieron de hambre, los que murieron masacrados por el ejército rojo, y ahí entre los problemas del ejército blanco, el ejército rojo, luego el ejército verde, pues realmente fueron campesinos y obreros. Si te fijas, estos, y después ya los obreros del malvado sistema capitalista vivían mejor que los obreros de Rusia,
Y ahora, Así ahora, es. ahora ves lo mismo. El feminismo actualmente busca decirle a la mujer, eres incapaz, no tienes los medios o no tienes el talento y me necesitas a mí como feminismo para poder representar algo, para poder ser algo. Y ahí usan esta dicotomía que, ojo, hay un libro muy bueno, se llama El libro negro de la persuasión, no sé si ya lo has leído, de este Alejandro Llantada, y él justamente No, toca un principio muy interesante, y es lo que vendría siendo la ley o el principio del antagonismo. Es decir, tú siempre que tratas de persuadir a alguien, siempre tratas de crear un enemigo, ¿ok? Y en este caso, el enemigo a vencer es el patriarcado, son los hombres, ¿ok? claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, ¿sabes qué? Todos los hombres son malos, los hombres son violadores, los hombres son asesinos, etcétera. Y juegan muy hábilmente con los datos, porque dicen, a ver, quiénes son los que perpetúan mayores atentados contra la mujer? Ah, pues es el hombre, por lo tanto el hombre es malo. Lo que no se dan cuenta o lo que no analizan es de que, por ejemplo, la mayor parte de la violencia hacia niños y hacia adultos mayores es por parte de las mujeres. Porque es una relación Estadísticamente, de ¿eh? poder. Como el hombre es más fuerte, va a someter a quien sea más débil. En el caso, una mujer, ¿a quién puede someter? A un niño o a un adulto mayor. ¿Sí? Porque es una cuestión de poder. Siempre va a existir esa relación, desgraciadamente. De hecho, hay más probabilidades que un niño sea asesinado a manos de su mamá que a manos de su papá. Entonces, ¿acaso podemos usar esa retórica para decir que todas las mujeres son malas y asesinas también? No. O sea, justamente es un discurso que nos quieren meter. ¿Por qué? Porque así como le decían al obrero, oye obrero, la persona, el emprendedor, el empresario es el malo, ahora nos tratan de decir eso. Oye, oye mujer, el hombre por naturaleza es malo. Y aquí me preocupa mucho Es esto, el, porque... es el marxismo cultural, eh, ¿no? Y fíjate, le estaba dando una ujú. estudiada, otra vez lo voy a presumir, aquí lo traigo siempre, es mi libro de cabecera, porque entramos a un tema, Abraham, y es que quienes están en estos movimientos, muchos lo hacen y de verdad, o sea, un eufemismo que utilizan siempre ha sido el de la empatía. Siendo muy empáticos, se entiende que no todos comprenden porque no han leído todo lo que hay detrás de ellos, no comprenden quiénes fueron los ideólogos de estas ideas que profesan y en los cuales ahora lamentablemente solamente son seguidores, pero sin conocer el trasfondo, ¿no? Suena mucho, por ejemplo, aquella frase de Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, pero se les olvida el trasfondo que había detrás de este ícono feminista, pues que era pederasta, que inclusive fue acusada en varias ocasiones de abuso, que era una mujer que buscaba la abolición de la familia por el resentimiento que había. Y qué curioso, ¿no? Como tú bien lo mencionas, realmente ocultan ciertos hechos a favor de su ideología justamente para generar este enemigo. Yo leí hace poco un libro donde hablaba de cierto personaje histórico y hablaba de eso, ¿no? La creación del Salvador y la creación del enemigo. Tenían un enemigo común, el Salvador se crece. Otra forma de decir lo que tú señalas, ¿no? Existían un patriarcado opresor, existían hombres machistas que están en medios de comunicación y que no opinan lo mismo que yo. Bueno, ahora quizá el mayor logro de estos grupos sea verme en la calle con mi reputación manchada para decir que ese fue su mayor triunfo, como el de muchos hombres que han acusado injustamente, ¿no? Muchos hombres que han visto su reputación manchada por una denuncia falsa. Hay que recordar que estos mismos grupos defienden la frase de yo sí te creo, ¿no? Eh, un caso, por ejemplo, muy sonado, el de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Qué es lo que pasa, no? Amber Heard, la famosa actriz, denuncia a Johnny Depp por maltrato, por mutilación, e inmediatamente todo el colectivo feminista del mundo, sin ni una prueba por su parte, se vuelca en contra de Johnny Depp, lo acusan de machista y una pérdida para los que somos amantes de las películas de Harry Potter porque nos lo quitan de Animales Fantásticos. Que por cierto, paradojas o ironías del progresismo, lo quitan en una película donde el personaje que encarna es homosexual. Entonces, sí, recuerdas, ¿no? Grindelwald contra Dumbledore y son Me, homosexuales. me- me Y luego, ¿qué recuerda, es lo que digo, pasa? perdón que te interrumpa, pero me recuerda a ese meme de Tom metiendo la escopeta y apuntándose a sí mismo. No sé si lo recuerdas. Sí, sí. Y luego, o sea, fíjate qué bueno que sacamos este caso a colación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Johnny Depp?
se comprueba que incluso él fue el mutilado, que incluso fue pateado y golpeado. ¿Y qué hicieron los que militan en estos grupos? Y no quiero ser beligerante ni generar encono, simplemente quiero razonar un poco. Nadie dijo nada. O sea, hubo grupos que sí lo reconocieron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y así como a Johnny Depp le echaron de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, hay que sacarla de Aquaman. Pero, ¿y la reputación a la carrera de Depp? Y todo el daño psicológico y las pérdidas que tuvo por las películas que no grabó, porque te aseguro que no fue el único proyecto que le cancelaron. Piratas del ¿Por qué? Caribe también. Piratas del Caribe. ¿Y por qué? ¿Por una denuncia falsa? Ahora, uno de los principios del derecho es que todo el que afirma está obligado a probar. Esas acusaciones, y lo tomo porque lo estoy viviendo, ¿no? Oye, qué machista, oye, qué misógino, oye, muéstrame las pruebas de que lo soy, ¿no? Dímelo, yo voy a ser el primero en reconocerlo, pero lamentablemente es eso. Se vuelcan en contra de alguien que está en contra de sus ideologías y desatan toda su furia, y muchas veces la gente ni siquiera conoce al sujeto en cuestión. Pero es que ya hay un señalamiento sin ninguna calidad probatoria, ¿eh? Aquí también voy a recomendar este libro muy bueno de Axel Kaiser, se llama La Neoinquisición, y se trata justamente de esos temas en los cuales prácticamente un colectivo o un grupito de personas literalmente pueden destruir tu carrera o tu vida siempre y cuando tergiversando unas palabras. Y ojo, desgraciadamente ahorita estamos viviendo en una época en la que ya no importa la democracia. Ahorita lo que importa es la emocracia, es decir, la preeminencia de las emociones. Ah, es que yo me sentí Sí. ofendido. Ah, es que yo me sentí esto, yo me sentí aquello, etcétera. Lo cierto es de que, como bien comentas, un tema muy interesante, y por eso comentaba yo de que si no se genera una buena, vaya, si no tenemos un buen sistema judicial, realmente lo que vamos a, ahorita tenemos un problema, es decir, que muchas mujeres no denuncian o perdonan al agresor y no entienden de que pues estar con esa persona está mal. Pero también está el otro tema, es decir, ¿qué pasa con las denuncias falsas? ¿Qué pasa cuando alguien denuncia y no es cierto? O sea, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? Es un tema tan importante. Yo creo que nuestro aparato de justicia necesita una reforma urgente. Tenemos una impunidad, si mal no recuerdo, de más del 90%. O sea, de cada 10 casos, nada más uno se condena si acaso. Y ojo, ojo, esto no se busca que se condenen todos, ¿verdad? Sino que se busca que se llegue a la verdad, porque ese es el objetivo. Entonces, yo creo que debe haber ese correcto equilibrio, porque si nos damos para el otro lado, podemos ver lo siguiente. La mayor parte de personas en situación de calle son hombres. La mayor parte de los Sí. suicidios son hombres. La mayor parte de accidentes laborales son de hombres. Las leyes ahorita privilegian un divorcio a la mujer, no al hombre. O sea, eh, eh, ojo, y esto no se trata, y es justamente lo que la izquierda quiere hacer. Lo que la izquierda quiere hacer es esta famosa lucha de clases. Ya no es entre burgueses y obreros, no, no, no. Ahora es entre Ahora es hombres y hombre contra mujeres, mujer. ¿verdad? Heterosexuales y homosexuales. O sea, ellos a fuerza quieren meter esta dicotomía. Y si la gente les compra el cuento, pues realmente vamos a tener un desastre. ¿Por qué? Porque está comprobado que si una sociedad va hasta cierto grado, va a surgir una oposición. Y entre más se vaya hacia un lado la sociedad, la oposición cada vez va a cobrar más violencia. Desgraciadamente, así son las cosas. Vaya, es justamente la ley del antagonismo. Siempre que surge una fuerza, va a surgir una contrafuerza. Y si no hay una moderación, realmente esa contrafuerza sí puede llegar a ser mucho más violenta. Y que es justamente lo que no queremos que pase, ¿verdad? Y ojo, al comprar este discurso ideológico de que el hombre es malo y tratar de resolver las cosas con una canción o grafiteando monumentos o agrediendo mujeres policías, mientras pasa esto, las verdaderas causas, las verdaderas soluciones se están ignorando. O sea, en vez de sentarse y analizar qué se puede hacer, lo que estamos haciendo es implantar una agenda ideológica que lo que está haciendo es promoviendo mucho más la violencia. Digo, en este caso fueron muchos más las mujeres policías agredidas por las mujeres. O sea, a unas hasta Lo les que sí, echaron ácido, les prendieron fuego. Pues, oye,
¿Dónde está la sororidad ahí, verdad? Y totalmente de acuerdo con lo que dices, Abraham. No se trata aquí de generar encono, ni división, ni de poner a unos contra otros, sino de realmente razonar y hacerle ver a la gente, a ver, que nosotros no estamos aquí defendiendo estas ideas por improvisación. O sea, hemos sido creyentes, sí, pero también hemos leído y hemos estudiado algunas nociones de politología. Mira, ahorita que tocabas el tema del Poder Judicial, a mi maestro de Derecho Constitucional en España, el doctor Leonardo Álvarez, me decía, él dio clases en la Universidad de Chilpancingo, él me decía que uno de los principales problemas para la impartición de justicia en México es que no hay una independencia del Poder Judicial. No se ha garantizado la independencia del Poder Judicial. ¿A qué me refiero con la independencia del Poder Judicial? Si no le pagas a un juez un muy buen salario y además unas buenas prestaciones que le hagan evitar la corrupción por miedo a perder perdón, lo que durante tantos años de trabajo ha ido generando, si no generas las condiciones para evitar, pues justamente que los jueces se vean obligados a estar en ámbitos de corrupción, pues vas a tener un poder judicial que realmente se dedica a eso, ¿no? A judicializar los casos. Ahora, si tú no generas una cultura de denuncia, porque lamentablemente en México, tú lo acabas de decir, ¿no? Es un porcentaje muy bajo de la cantidad de los delitos que se denuncian. Si no fortalecemos a nuestras policías, que también es necesario hacerles justicia, elevarles el salario, hacerles pruebas de control y confianza, si no fortalecemos nuestros sistemas de desarrollo de la familia, si no fortalecemos a los DIPS, si no fortalecemos los sistemas de terapia psicológica, si no fortalecemos el sistema educativo, Abraham. Claro, digo, a mí me parece muy interesante, digo, no sé si por ahí estés algo enterado de justamente lo que está pasando en Hungría. En Hungría traen bueno, en Hungría y Polonia traen una idea de política por familia muy interesante y Sí, sí, está dando sí. resultados bastante buenos. No sé si estás un poquito enterado de lo que está sucediendo por allá. Digo, a mí me parece muy Fíjate interesante que esto. me considero bastante fan de Víctor Orbán, que es el Ujú. premier húngaro, y, y lamentablemente una de mis mejores amigas, una polaca, me dejó de hablar porque ella, pues es así de radical, fíjate, ¿no? Yo trataba de conversar con ella sobre estos temas y ella fue la que decidió dejarme de hablar. ¿Por qué? Porque, pues como no estaba de acuerdo con ella, prefería no tener relación conmigo. Pero tocas los casos de dos naciones que durante el comunismo y la era soviética se vieron duramente golpeados en sus instituciones, en sus sociedades. Incluso o sea, te has percatado los monumentos a Lenin y a Stalin en los países de Europa del Este los derriban porque fue tanto el hartazgo a esa ideología revanchista que hoy en día, qué paradójico, ¿no? Que naciones que en su momento fueron repúblicas soviéticas o satélites de la Unión Soviética hoy están retomando la política de la familia porque se dan cuenta que es el núcleo por excelencia de la sociedad, que la complementación de los sexos entre un hombre y una mujer, no como dos rivales en pugna o en competencia, sino como complemento el uno del otro, con igualdad de derechos, pero distintas tareas. Ojo, iguales derechos, pero distintas tareas. Es lo que genera sociedades sanas. Esta ideología marxista cultural anarcofeminista nos vende la idea incorrecta de que los hombres estamos siempre en contra de las mujeres o que las mujeres están en contra de los hombres cuando no es así. En lugar de, fíjate qué paradójico, ¿no? Una sociedad que se basa en la familia como la nuestra, las familias mexicanas. Y ya concluyo mi ponencia con esto. Vamos a pensar que tú compras un coche Chrysler, por así decirlo, de un modelo. No vas a decir que todo el modelo, sería un error asumir que todo el modelo está mal, simplemente lo regresas a la agencia y dices, oye, es que no funciona, pero no quiere decir que todos estén mal. Lo mismo pasa con la familia. A muchos nos tocó vivir en una familia disfuncional. Yo vengo de una familia disfuncional y no por eso he creído que es necesario volver a la familia. Al contrario, pienso, si hubiera tenido una familia funcional, quizá pues hubiera logrado mis objetivos a una forma más temprana, no tendría tantos problemas internos, pero es que yo entiendo que la familia funciona, no porque la mía no funciona, no quiere decir que todas están mal, el modelo está bien, somos los hombres quienes y las mujeres quienes lamentablemente convertimos un buen modelo en algo malo. Claro, claro, por supuesto. Y digo, me gustaría comentar unos puntos muy interesantes. Por ejemplo, uno de los personajes históricos que se dio cuenta de la importancia de la familia y de que sin la familia no podía tener un imperio sólido fue justamente César Augusto. En los tiempos de César Augusto, Así es. prácticas como el aborto, prácticas
como, bueno, simplemente no casarse, porque ojo, mucha gente cree que esto es nuevo, pero no es así. En el tiempo No, de César Augusto también muchos jóvenes ya no se querían casar porque muchas mujeres decían, ¿para qué me caso? Se va a ir a la guerra, lo van a matar, o no está bien la economía. Muchos jóvenes decían, ¿para qué me caso? Voy a la guerra, me van a matar y voy a dejar huérfanos. ¿Y qué es lo que hizo César Augusto? Empezó desde el Estado a generar, ojo, no a regalarles cosas, empezó a generar políticas para favorecer primordialmente a la familia. Esto le dio nuevo impulso a lo que vendría siendo el Imperio Romano. Ya al finalizar, ya al ocaso del Imperio Romano, podemos ver cómo la institución de la familia pues queda completamente fracturada. Que después así es. llega el cristianismo y le da como que un nuevo impulso, ¿verdad? Otro caso también, un ser nefasto como lo fue Stalin. Stalin se dio cuenta del problema en el que se metía la URSS con sus políticas pro aborto, con sus políticas antifamilia, ¿eh? Stalin se dio cuenta que la URSS tenía los días contados y no mejoraba esto. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Empezó poco, no completamente, pero empezó a limitar el aborto y empezó a promover el amor a la madre Rusia. ¿Sí? Ojo, Y cuando es curioso, supuesto... ¿no? Porque justamente en el libro negro de la nueva izquierda, Laje critica a Simón de Beauvoir, quien omite esta parte del programa familiar de Stalin, ¿no? O sea, se muestra stalinista y prosoviética, por eso me encanta este libro de Laje, pero omite ese hecho, ¿no? Se da cuenta efectivamente de lo que tú mencionas, que la base es la familia, y efectivamente una de las razones por las que la Unión Soviética se disolvió fue por el sistema que tenía, ¿no? Amén del sistema económico. ¿Sabes qué, Abraham? Yo pienso, digo, ya para ir concluyendo, generar un poco de puntos conclusivos, el problema no es el hombre ni la mujer, y ojalá, de verdad, ojalá que mis detractores me estén viendo para que lo puedan entender de esta forma en la que la quiero expresar. El problema no es ni el hombre ni la mujer como tal, el problema son las actitudes que como seres humanos tomamos. El, el problema es el machismo que denigra a la mujer, la superioridad, como también lo es el embrismo, Claro. la androginia, el denigrar a los hombres, el resentimiento contra los hombres. El problema no es la familia, sino es la ausencia de un rol definido de cada miembro y de un verdadero respeto. Mira, yo soy cristiano, no soy religioso, me considero cristiano porque me parece que la institución de la familia, como Dios la establece, es la cosa más bonita que hay, donde le dice al hombre, tú vas a tener una función, a la mujer tú vas a tener otra, a la mujer le dice, tú tienes que respetar a tu marido, pero el hombre le dice, oye, tú tienes que cuidar a tu mujer. Y el mayor, imagínate qué tan bonito es, o qué tan importante es para Dios la iglesia, que ejemplifica la relación entre un hombre y una mujer, la familia, perdón, qué tan importante es para Dios la familia, que ejemplifica el amor entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, como el de Cristo por la iglesia. A mí me encanta, y sin estar casado, pero me fascina cómo se refiere a Cristo a la labor que los varones tenemos con nuestras esposas. Tenemos que cuidarlas y amarlas y entregarnos por ella, dar toda nuestra vida hasta la muerte, como Cristo dio la vida por las mujeres. Qué bonita manera de... Espérame un segundito. Permítame un segundito. Abraham, me parece que voy a tener que Sí, cortar esta llamada. Están recibiendo una llamada del trabajo, claro, claro, claro. No te pero preocupes. Bueno, ya nada más para terminar rápido, digo, ahorita está habiendo una confrontación. Tenemos por un lado el nefasto gobierno de AMLO, tenemos por otro lado esta ideología feminazi, por así decirlo, y muchos opositores, en vez de ser objetivos, le están dando este respaldo a esta ideología totalitaria con tal de llevarle contra a nuestro nada querido Nerón Macuspano. Bueno, igual, totalmente. digo, ya nada más para, como bien comentas, ir terminando, es sumamente importante el tema de la familia, sumamente importante restaurar aquellos valores familiares que se han ido perdiendo Así para es. hacer de esta nuestra sociedad pues un mundo más justo. Ya en su momento profundizaremos más en temas históricos, tal vez en otra ocasión, pero bueno, ya para ahora sí ir terminando, Naim, una breve conclusión final. Solamente decir que busquemos, de verdad, busquemos ser mejores personas y ya que han mencionado el tema de la empatía,
necesitamos empezar por nosotros mismos y realmente el cambio que queremos en la sociedad no se limita a machismo o a feminismo, se limita al respeto a la dignidad humana, porque todos somos seres humanos y compartimos este mundo que es nuestro hogar. De verdad, necesitamos cambiar esos estigmas y no dejarnos llevar por ideologías. Por supuesto. Pero bueno, les agradezco mucho, amigos. Excelente. Bueno, ya saben, como siempre, yo me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.